Más compañeros, vamos a empezar. Vania Lima, ¿cómo está, compañera? Buen día. Por favor, ¿nos puede compartir qué vamos a ver? Buen día, doctor. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver lo que es el caso clínico, Ajá. los criterios del DSM-5 y los del CIE-10. Ok, muy bien. Elige un compañero que nos explique los criterios del DSM-5, por favor. ¿O usted lo quiere decir? A Gema. Ok, Gema, adelante, Gema. ¿Sí está con nosotros? ¿No? ¿Cuál es el apellido de Gema? Compañera Vania, otra vez usted porque su compañera no contestó. ¿Cuál es el apellido de Gema? ¿O sí está Gema? ¿No está Gema? Se me hace que no está. Creo que es José López. Pero no está, ¿verdad? Tiene que ser alguien que esté, Doc. Hija, rápido. Rosario. Rosario. ¿Rosario qué? Rosario Cruz. Ok, adelante, Rosario. ¿Rosario Cruz? Sí. ¿Cuáles son los criterios, Rosario, de qué trastorno vamos a ver el día de hoy en caso clínico? ¿Es el trastorno mayor? Ok. ¿Y cuáles son los criterios del DSM-5 para este trastorno? DSM-5. Bueno, son que el estado de ánimo debe de estar deprimido en la mayor parte del día. En la mayoría es casi todos los días, o bueno, todos los días o en la mayoría de la mayoría de los días. También va a haber una pérdida importante del peso, o puede ser que gane peso o pierda peso. Ok. También el paciente va a tener pensamientos de muerte o también lastimarse. Ok, Carla Galindo, ayude a su compañera, por favor. Sí, ¿cuál era la pregunta? Los criterios de DSM. Sí, los criterios de DSM-5, por favor. Bueno, como comentaba, tiene que tener como mínimo de 4 a 9 síntomas que pudieran ser humor depresivo, es en casi todo el día o diario. Tiene que tener una disminución en el interés o en la capacidad de realizar sus actividades diarias. Puede tener también pérdida o aumento de peso, insomnio o hipersomnia, fatiga, agitación, que tenga también, puede presentar sentimientos de culpa, de que se siente inútil, puede tener también una disminución en su capacidad de pensar, de concentrarse, y ya como último, tenga pensamientos recurrentes de suicidas o muerte o algún plan en específico. Ok, muy bien. ¿Me va a presentar hoy el caso, va? Vamos a ver. Sí, doctor, tengo activada la cámara y el audio en mi celular porque creo que el audio de mi compu no funciona muy bien. Sí, ok, muy bien. Adelante. Doctor, ¿puedo decirle algo? Así es.
Yo me llamo Diana Romero, pero Ajá. tengo que llevar a mi papá ahorita al hospital a consulta. Ok. No sé si hay algún problema porque vaya. Sí, adelante, nada más déjame ver Diana Romero. Ok, sí, para no ponerte falta ahorita que pase lista. Ok, adelante. Sí. Gracias. De nada, a ti. Bien, es importante que tengan bien en claro cómo vamos a tener los criterios. Si bien ahorita ya todos debieron de haber leído el CIE-10, el DSM-4 y la guía de práctica clínica. Vamos a usar, para guía de práctica clínica, ustedes van a ver que se usan los criterios de CIE-10 porque guía de práctica clínica está basada en Secretaría de Salud. Entonces usaron principalmente los criterios de CIE-10 para brindar el tratamiento, pero pues nosotros estamos usando también los criterios del DSM-5 y estamos conociendo los DSM-5. Recuerden que en DSM-5 para trastorno depresivo hay criterio A, B, C, D y E, y es bien importante que yo los conozca, no nada más los puros criterios A, porque todos ahorita la mayoría me mencionó puros criterios A. Sí, o sea, sí, todo lo que dijeron es correcto, pero solamente nos quedamos cortos en el diagnóstico si solamente mencionamos criterios A. Necesito que mi paciente cumpla con criterio A, con criterio B, con criterio C, con criterio D. Por lo menos que cumpla con criterios A, B y C. Si ya los demás a lo mejor sí tengo que indagar, sí tengo que poner atención, pero principalmente tengo que ver esos criterios, ¿ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver un caso clínico. Y pues vamos a ir viendo y vamos a ir retroalimentando principalmente las cuestiones que vaya habiendo en el caso clínico, ¿sí? Para que lo vayamos estructurando y cada vez lo presentemos mejor, ¿sí? Recuerden que el caso clínico es en base a la historia clínica que ustedes hicieron. Entonces, adelante, compañeras que tienen listo el caso. Creo que es Carla y Diana. Pero Diana Raquel. No sé si lo conozco. Sí, nada más dame oportunidad de poder compartir pantalla, ya voy. Sí, adelante, ya pueden compartir, creo. Adelante. ¿Ande? Sí, esas son herramientas que pueden usar para el diagnóstico, ¿sí? Pero, ¿qué te dice el DSM-5 acerca de los criterios? ¿Cuáles son los criterios del DSM-5, doctor? Ajá, ¿pueden volverlos a mencionar? Ajá. Ajá. ¿Sí? Ese es el número 9. Ajá. Ajá. Sí, acuérdate. La escala de Hamilton es una herramienta que usted puede usar para ver si el paciente tiene trastorno depresivo o no. Es una escala y es una clinimetría. Y las clinimetrías las podemos usar en la práctica clínica, pero para yo usarla, tengo que primero tener la sospecha de que mi paciente tiene un trastorno depresivo, ¿sí? Van a encontrarse muchas escalas. Está la escala de Hamilton y la escala de Beck, que son las mayores que se usan, pero también hay otras como la escala de Birlitson. Todas esas son escalas que yo puedo usar, ¿sí? Pero estamos hablando específicamente de los criterios que marca el DSM-5 para los trastornos depresivo mayor, ¿sí? ¿Cuáles son los criterios que marca ahí? Todo lo que usted me dijo ahorita entra dentro del criterio A. Después viene a uno que dice criterio B, después criterio C, después criterio D y criterio E. ¿Sale? La escala de Hamilton no es así un criterio en específico. ¿Se puede ayudar de la escala de Hamilton? Sí. Para apoyarse en el diagnóstico o para corroborar su diagnóstico o acercarlo a su diagnóstico, sí la puede usar. Sí, no hay ningún problema en que no la use. Más adelante, de hecho, vamos a ver un poquito de clinimetría. Pero lo más importante de esto es que usted se domine primero el criterio del DSM-5, porque necesita tener sospecha para poder
Sí, yo necesito sospechar para poder, y necesito conocer, porque lo que no conozco no lo puedo diagnosticar. Sí. Entonces, sí la puedo usar, pero primero tiene que dominar primero todo lo clínico, porque yo no quiero que, sí, eso la usan mucho los psicólogos, ¿sí? Y yo soy clínico y aquí ustedes van a ser clínicos, entonces tienen que tener su clínica al 100%. Y esa escala la pueden usar solamente como confirmatorio, para confirmar o para acercarlos más a su diagnóstico. ¿Ok? Muy bien. Todavía no han proyectado la... Me dice que está subiéndose, pero Ok, déjeme volverlo a intentar. ok. ¿Hay otra duda más que tengan? Aprovechando. ¿Cómo se han sentido en la clase? Ya está, ya lo salvó. Ya lo salvó la compañía. Muy bien, ¿Ya se ve? ya. No. ¿Sí? Ok. Bueno, buenos días. Yo les voy a presentar lo que es el caso clínico, continuando con el tema de la depresión mayor. Bueno, este es un breve caso, bueno, no tan breve, ¿verdad? Caso clínico que, ay, a ver, ahí está. Que yo investigué de una página de internet de psicología. ¿Sí se ve en la pantalla? Sí, adelante. Ok, este es un caso clínico sobre una niña de 12 años. Esta acude a consulta con sus padres porque desde hace alrededor de algunas semanas ellos observan en la niña tristeza, decaimiento y menos apetito de lo normal. Los padres comentan que al principio ellos consideraban que era debido a sus clases, ¿verdad? A su escuela. Pues dado que Laura es una niña perfeccionista, exigente, que tolera muy mal las frustraciones. Bueno, ellos refieren que ella quiere hacerlo todo bien, cuando no lo consigue se desanima y sufre. Los padres la describen como extremada en todo, muy intensa, emotiva, pasa del amor al odio, sensible y muy buena. Esto sucede en las vacaciones de Semana Santa. La madre la notó irritable, se quejaba de, de sus profesores y de sus amigas que decían que le costaba también hacer los deberes y algún día se negaba a salir y se iba más tarde a dormir. En una ocasión la madre la encontró llorando en su habitación y al preguntarle lo que pasaba, ella le contestó: lo hago mal todo y les doy muchos problemas. A pesar de que la madre le insistió en que pues no era verdad, no la pudo convencer y la niña continuó llorando. Laura es la menor de 3 hermanos. Los padres son personas educadas, no hay problemas serios en la familia, pero el padre está pasando por una situación difícil en su trabajo y por dicho motivo los padres pues discuten, ¿verdad? Este caso me llamó la atención más que nada por ser en una niña pues de edad corta, ¿verdad? 12 años. Muchos diremos, ¿qué te puede preocupar a los 12 años? Pero pues nos demuestra que no es, nunca somos, todos somos susceptibles a cualquier edad a pasar por este tipo de trastorno. Uh-huh. Bueno, como criterios diagnósticos, la CIE-10 lo clasifica a la depresión mayor dentro de los trastornos del humor o afectivos.
En cualquiera de los casos, el episodio depresivo, como ya lo comentábamos, debe de tener una duración de al menos 2 semanas y estas deben de ser constantes, como mínimo 2 o 3 síntomas considerados típicos de la depresión, que serían el ánimo depresivo, pérdida de interés, aumento de la fatigabilidad y la incapacidad para disfrutar actividades que ella normalmente realizaba. Estos son los criterios diagnósticos que ya habíamos tocado en el tema de la teoría, ¿verdad? Estos son en base al CIE-10. En el apartado A tenemos el episodio depresivo, debe durar, como les comento, al menos 2 semanas. En el apartado B, el episodio no es atribuible a abuso de sustancias psicoactivas o algún trastorno mental orgánico. En este caso, que la paciente consuma algún tipo de droga, o que algún familiar o alguna persona cercana a ella haya pasado por este tipo de trastorno. En el apartado C lo encontramos como un síndrome somático. Como ahí comenta, algunos de los síntomas depresivos pueden ser muy destacados y adquirir un significado clínico especial. Aquí están los que les mencionaba, que tienen que tener las siguientes características, pero todas las actividades que normalmente el paciente realiza, ausencia de reacciones emocionales o acontecimientos que habitualmente provocan una respuesta. Sí, si gusta podemos proseguir. Eso ya lo vimos en la clase pasada, entonces Sí, podemos ya. adelante. Es nada más por, pues, retroalimentación. Ujú. Esta es una mnemotécnica investigada en una guía de práctica clínica. Excelente. Esta es una, se nombra, como ahí dice, PSICACES. Anótenla. ¿Perdón? Le digo que anótenla porque esa es algo breve, ¿sí? Si lo quieren, la pueden usar algo breve y esa, pues podría venir en el examen también. Adelante, explíquela. Bueno, ok, que consta de lo siguiente. La P es una psicomotricidad disminuida o aumentada. Ese sueño alterado, aumento o disminución del sueño. Estos pacientes también pueden presentar, como se representa aquí la I, interés reducido, pérdida de la capacidad del disfrute, C, concentración disminuida, apetito y peso en disminución o en aumento, culpa y autorreproche, energía disminuida, fatiga y, por último, suicidio. Es más que nada para podernos apoyar en el diagnóstico más no tan tardado, por así decirlo, en los pacientes. Lo pudiéramos identificar de una manera más fácil. Uh-huh. Como diagnóstico diferencial, tenemos que el episodio depresivo debe de orientarse a constatar si la etiología es idiopática o puede estar relacionada con otra patología médica, algún otro trastorno mental, consumo de drogas o alguna medicación prescrita. Aquí les traje 2 diagnósticos diferenciales que pudiera ser la hipomanía. Este es un periodo de estado de ánimo anormalmente elevado y aumentado de energía la mayor parte del día, casi todos los días, o trastorno bipolar que provoca altibajos emocionales que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos. Sí es muy importante poder detectar e identificar el diagnóstico del paciente y no confundirnos con algún otro que pudiese parecerlo. Y esto ya lo tocaba a mi compañera, pero no sé si está. No está Diana Raquel, pero lo hicieron juntos, ¿no? Sí, yo hice una parte y ella hizo otra parte. Ok. Trajimos la historia clínica del pero caso. bueno, pues lo voy a
Pues es que le tocaba, pero no sé si... Entonces, sí, Voy a... le toca a usted. Diana Raquel, se me hace que no la veo conectada. Bueno, es que eso sí ya no me lo mandó. La historia clínica no me la mandó. Esto lo pude, pues, hacer ahorita. Ujú. Bueno, porque entonces aquí, ¿qué pasa? Son equipo. Entonces, si no está Diana Raquel y si no se presenta la historia clínica y si no se presenta todo lo demás, pues la calificación va para las dos. O sea, la misma calificación que tenga Diana Raquel va a tener usted y la misma que tenga usted va a tener Diana Raquel. Aquí, la verdad, no me interesa quién hizo qué y si usted hizo una parte y hizo otra parte. Al final, a mí lo que me interesa es que la clase se dé y que se dé puntual y que podamos analizar el caso clínico. ¿Sale? Uh-huh. Y pues así es para todos, ¿sí? O sea, si yo les dije, ¿quieren hacer sus equipos? Pues ustedes los escogieron, ¿sí? O sea, no fue algo que yo haya propuesto. Entonces, si alguno de su equipo falta, si alguno de su equipo se interna en el hospital o pasa cualquier situación, el responsable pues es en el equipo. Ahora, si faltan los dos, pues damos la clase por vista y no hay ningún problema. Eso viene en el examen. Y cuando tengan un caso clínico en el examen, pues ahí ya ustedes ya verían. Sí, entonces, si no tenemos la historia clínica y si no tenemos nada más para continuar con el caso clínico, pues damos la clase por vista. ¿Hicieron caso clínico? ¿Hicieron la historia clínica? O sea, ya me presentó el caso y está bien. Presentación de caso, bien. Sí, ahora aquí también en la presentación de caso, la guía de práctica clínica que checó la guía de práctica clínica es para mayores de edad, ¿sí? Donde viene lo de psicases y todo eso, sí. Y ahorita estamos viendo trastorno depresivo en el adulto. En el niño lo vamos a ver más adelante, todavía está dentro de esta unidad, pero todavía no vemos de niños, porque cambia un poquito. No cambia un poquito, cambia mucho como cuando voy a valorar a un niño a como voy a valorar a un adulto. Entonces ahorita estamos viendo valoraciones de adultos. Pero está bien, o sea, si trae ahorita la historia clínica que le hicieron al niño, por mí adelante, la puede presentar y lo vemos y trabajamos con ese caso. Pues es que había mencionado sobre uno, pero no es de niño. Ella me había mandado uno, pero no concordaba con el Doctores, es bien importante que si van a trabajar en equipo con su compañero, ¿sí? Pues se pongan de acuerdo porque es equipo, ¿sí? Aquí no quiero que nada más uno trabaje o que nada más, y que uno diga, no, pues yo quiero ver esto, yo quiero ver lo otro, y al final de cuentas la clase es la que sale perjudicada. O sea, de esta situación, ¿sí? ¿Quiénes son los perjudicados? Pues todos ustedes. Ahorita la verdad acabo de terminar la clase con el grupo C y fue muy diferente a esta. Lamentablemente les quiero decir que fue muy diferente a esto. Pudimos analizar el caso clínico, pudimos ver la guía de práctica clínica, tuvimos muy buenas participaciones. Y ahorita con ustedes, ¿qué vamos a hacer? No tenemos nada que analizar. Es parte de su formación. Y por un error que tienen dos compañeras, ¿sí? 35 personas se ven perjudicadas. Y eso es algo que no es justo, ¿sí? No es justo para todos los demás. Entonces yo les voy a pedir que se esfuercen, si no, nada más, si no quieren dar el tema, ¿sí? Nada más díganme, doctor, no lo voy a dar, no lo quiero dar, y yo lo doy, por mí no hay ningún problema, yo lo puedo dar, yo les puedo presentar. Ahorita sí, casos clínicos tengo muchos, pero no van a aprender a hacer historias clínicas. Entonces,
Se están afectando 35 personas por 2 personas. Ahora, la siguiente clase, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Este tema lo vamos a dar por visto, ya no nos vamos a regresar. ¿Sí? Aquí faltó un momento. Aquí faltó principalmente, ¿sí? Faltó toda la cuestión de, nada más se presentó el caso clínico. No me interesa los diagnósticos de codificación y todo eso porque ya no lo sabemos. Ya lo vimos la clase pasada y la clase pasada fue excelente. Muy contrastante a esta clase. Entonces, yo sé que tienen otras materias, yo sé que tienen muchas otras cosas que hacer, pero necesitan esforzarse porque de eso depende, ¿sí? De eso depende, pues, de todos nosotros. Entonces, si van a trabajar en equipo, chequen bien que su compañero de equipo no sea un flojo y que no los deje botados. Para eso ustedes escogieron a su compañero. Si vuelve a pasar esta situación, voy a deshacer los equipos y voy a poner los equipos que yo tenía planeado. No puede volver a repetirse esa situación. Por respeto a los demás. ¿Sí? Imagínense que está atendiendo un paciente y que les diga, ¿sabe qué? Es que mi compañera tiene otra parte del diagnóstico y yo hasta aquí le dejo y, o sea, ustedes van a ser doctores y de ustedes va a depender una vida. De ustedes va a depender el correcto diagnóstico del paciente, de ustedes va a depender, ¿sí?, el correcto manejo. Ahora, para la doctora que no se presentó el día de hoy, díganle que no se puede presentar a mi clase sin un justificante. De lo contrario, ya no va a entrar a la clase. Hasta que me traiga un justificante. ¿Por qué faltó el día de hoy? O que le hable con la doctora Karina y que la doctora Karina me hable y que me diga que la acepte. Háblenlo con la doctora Karina. Conmigo no. Nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? ¿O alguien trae algo que quiera analizar? ¿Qué hacemos? ¿O qué proponen, doctores y doctoras? Doctor, ¿puedo buscar la guía de práctica clínica y la puedo proyectar si gusta? También traemos las historias clínicas que les hicimos a nuestro compañero. Excelente. La podemos presentar. Sí, está bien. ¿Alguien trae una guía, una historia clínica que hable de depresión? ¿Alguien diagnosticó una depresión? Bien. Vamos a hacer esto. Les voy a presentar ahorita un caso. Sí. Yo tengo una. Concuerda con algunos criterios de la DSM-5, pero no estoy segura. Ahorita yo les voy a presentar una. No se preocupen. ¿Sale? Pero sí, lo que quiero es que, según, la verdad, me decepciona mucho porque según a mí me presentaron, ustedes son el grupo B, ¿sí? Y me los presentaron como unos genios, como unos inteligentes y que nunca iba a tener problema con ustedes, y son con el grupo que más estoy teniendo problemas. Entonces sí me decepciona mucho viniendo del grupo B. Pero yo sé que ustedes, no todos tienen la culpa. ¿Ok? Entonces, lo más importante es que no detengan su proceso de enseñanza. ¿Sí? Entonces, por una o dos personas no podemos detener el proceso de enseñanza. Pero sí se van a afectar. Y sí no voy a tolerar eso. Es la primera ocasión que pasa y yo creo que va a ser la última que va a pasar. La clase bien estudiada, la clase bien aprendida, la clase bien presentada. ¿Sí? Me presentan el caso clínico, como lo hizo la doctora, está muy bien, lo presenta. Pero una vez que lo presente, sí, vámonos a la historia clínica que ustedes hicieron de ese caso clínico, porque en base a esa historia clínica es como vamos a poder tener las preguntas, formular el caso clínico, formular el diagnóstico y dar el tratamiento. ¿Ok? Yo lo que quiero es que ustedes sean buenos médicos. Ese es mi afán. No nada más que aprendan psiquiatría. ¿Sí? Es que sean buenos médicos.
y que puedan enfrentarse a cualquier caso clínico en un futuro. Porque de aquí para adelante ustedes van a ver puros casos clínicos. Viene certificación de medicina, casos clínicos. Certificación de NARM, casos clínicos. Y si ustedes no están acostumbrados, a mí la teoría es muy importante, pero la teoría se supone que ya la tuvimos la clase pasada. Entonces yo no quiero ver nada de teoría, yo quiero ver aquí la acción. Entonces, ¿cómo van a presentar el caso clínico? El siguiente tema. Presentamos un caso clínico breve y nos vamos. Motivo de consulta, padecimiento actual. Por eso ya vimos cómo se formula una historia clínica médico-psiquiátrica. Y el caso clínico lo presentan en base a una historia clínica médico-psiquiátrica. Y de ahí nos vamos a ir viendo. Ahora, cuando llegamos a la cuestión de diagnóstico diferencial, ahí cada diagnóstico diferencial lo vamos a ir analizando. ¿Sí? Me van a poner diagnóstico diferencial, hipomanía. Bueno, los criterios de hipomanía son estos, estos y estos. En este caso, el paciente cumple con estos 3 criterios, pero no cumple con estos 8 criterios restantes, por lo tanto no puede ser hipomanía. Pero el paciente sigue cumpliendo con los criterios A y B del DSM-5, entonces por eso sigue teniendo el diagnóstico de trastorno depresivo. Lo comparé, sí, lo comparé con trastorno bipolar, y trastorno bipolar tiene estos criterios, pero solamente presenta tantos criterios y después no presenta esto. Entonces, análisis de diagnóstico diferencial. No quiero que me los mencionen, quiero que hagamos un análisis de por qué sí o por qué no. ¿Ok? Ahorita les voy a presentar un caso clínico para darle lectura y vemos, porque de nada sirve que veamos la guía de práctica clínica ahorita si no tenemos un caso clínico. Porque les digo, ok, vamos a aplicar el CICASES al paciente, pero pues, ¿cómo si no tenemos un paciente? ¿Me entienden? Entonces, sí es bien importante presentar el caso clínico para poder analizarlo y para poder avanzar. ¿Sí? Entonces, de la compañera si faltan cuando les toca un tema, conmigo no se hace eso. ¿Sí? No vuelven a entrar a mi clase. Porque es una falta de respeto para sus compañeros, no para mí. Yo ya sé psiquiatría y tengo un buen trabajo gracias a la psiquiatría. Pero la falta de respeto es para sus compañeros. Si sabía que tenía clase, ¿sí? O ahora, avísenme, ¿sí? Si la compañera me hubiera avisado unas 72 horas antes, doctor, no voy a poder dar mi tema, yo hubiera preparado un tema para ustedes. O la compañera, o por lo menos a la compañera, ¿sí? La compañera yo hubiera preparado todo el tema completo, porque es una falta de respeto para mí, pero más para ustedes, porque son 35 personas. Eso no se hace. Entonces, la compañera desde ahorita está vetada de mi clase hasta que la doctora Karina o ella nos mande un justificante y que sea válido. Una receta médica a mí no me convence. Que sea un resumen clínico. ¿De qué le pasó? ¿Cuál es el nombre de tu compañera? Diana Raquel Ramos. ¿Sí? Sí, creo que es Diana Raquel. Ok. Pues es su compañera de equipo, ¿usted la eligió? Que hable con la doctora Karina, por favor. Y que la doctora Karina hable conmigo. Para que pueda volver a entrar a la clase. Ok. Entonces, denme un minutito para buscar el caso clínico, ¿sale?
Ok, doctores. Bueno, dudas que tengan. Es bien importante. La siguiente clase vamos a hablar de trastorno bipolar tipo 1 y trastorno bipolar tipo 2. ¿Sí? Nos vamos a ver este sábado, no, hasta el siguiente sábado. Y yo les voy a dar el equipo. En esta semana les doy el equipo. ¿Sí? Ahora, chequen bien, por favor. No quiero que se dividan el trabajo de que, yo presento este y tú presentas esto. No, los dos hacen el trabajo. Si es en equipo, ¿sale? Los dos juntos trabajan y hacen una misma presentación, ¿sí? Porque si uno de los dos se muere o si a alguno de los dos les pasa algo, el otro tiene que sacar la clase adelante, ¿sí? Porque por eso es equipo. Si su otra contraparte del equipo, doctor, es que yo tengo una compañera o un compañero que es bien flojo, que no quiere trabajar, avísenme y lo van a dar individualmente, ¿sí? Pero si ustedes escogieron a ese compañero porque es su amigo, entonces, por favor, trabajenlo en equipo. Reúnanse por Zoom o reúnanse como ustedes quieran, pero hagan una sola presentación, tanto para el caso clínico como para el tema. No quiero que vuelva a pasar de que es que le tocó a él, es que me tocó a mí, es que esto me toca a mí. No les toca, ¿sí? Son responsables de todo el tema, ¿sí? Y si esto nos pasa con el tema, cualquiera de ustedes puede dar el tema. En caso clínico, pues ahí sí batallaríamos un poquito con lo del caso clínico porque no todos traen un caso clínico del tema. ¿Ok? Cuiden su enseñanza, doctores. No podemos estar atrofiando la enseñanza por personas que no les interesa aprender. ¿Ok? Les voy a leer un caso clínico que tengo aquí. El nombre, pues, es inventado. También es un caso clínico inventado. Sí. Lo que quiero es que vayan identificando y que al final me digan qué es lo que podemos analizar de este caso clínico y qué es lo que podemos hacer. ¿Ok? Bueno, pongan mucha atención. Brian heredó de su padre un pequeño negocio y lo convirtió en uno muy grande. Cuando lo vendió, unos años después, invirtió la mayor parte de su dinero en la venta y con el resto se compró una pequeña granja de almendros en el norte del estado de California. Con su tractor, Brian realizaba la mayoría de las labores agrícolas. Casi todos los años, la granja le daba pues una ganancia de muchos dólares, ¿sí? Pero como a Brian le gustaba gastar, ¿sí? Pues no significaba mucho en la ganancia. Aunque no ganara ni un centavo, pues también igual él se consideraba que la granja se mantenía sola y que pues de las obras podía pagar y mantener la granja y él se mantenía ocupado cuidando su granja. Brian cumplió 55 años y empezó a notar que su estado de ánimo siempre había sido normal, pero después él refiere que quedó sumido en una depresión. Las labores de la granja parecían ser una carga cada vez mayor. Su tractor estaba inmóvil, ya no lo movía, lo dejó abajo del cobertizo. Conforme a su decaída cada vez más, el funcionamiento del cuerpo de Brian parecía deteriorarse. Por momentos, aunque sentía constantemente fatigado, a menudo caía dormido a las 9 de la noche, se despertaba entre las 2 y 3 de la madrugada y entonces también tenía una preocupación obsesiva que lo mantenía despierto hasta el amanecer. Las mañanas eran aún peores para él. La perspectiva de pasar contando otros días más, pues sencillamente lo abrumaba. En las tardes solía sentirse un poco mejor, aunque se quedaba sentado escribiendo sumas sobre una revista, rayando una revista, ¿sí? Y en esas sumas, pues él veía cuánto dinero le depositarían, y cómo podría planear si él ya no pudiera trabajar alguna vez en la granja y tuviera que vivir de sus ahorros, pues eso es lo que él rayaba ahí en la revista. Después, Brian perdió el apetito y aunque nunca se preocupaba por su peso,
pues vio que ahora tenía que ajustarse el cinturón, sí. Como lo solía abrochar antes, pues el cinto ya no tenía que recorrer los dos hoyuelos más en su cinturón para que le pudiera quedar. Brian parece haber perdido el interés en todo. Le dijo a su esposa, al momento que ustedes hablan con su esposa, la esposa lo que le dice es que Brian parece haber perdido el interés de todo. El día que fue ingresado al hospital, ya no disfrutaba de nada, sí, él ya no tenía sentido, pasaba todo el tiempo sentado y preocupado por la posibilidad de que las deudas lo van a ahogar y no va a tener cómo pagar las deudas. Él decía y se preocupaba y le decía que pues debían muchos dólares en la tarjeta de crédito, pero que él haría lo posible por pagarlos cada mes. 2 semanas antes de que usted lo viera, pues Brian comenzó a especular acerca de su salud, ¿sí? Él primero sentía que su presión estaba muy alta, ¿sí? Y que tenía la presión muy alta. La esposa le comenta, ¿verdad? Que pues él preocupado estaba por su presión. La esposa le dice que le pedía que se midiera la presión casi a todas horas, quería estarse checando la presión. Sí, y pues bueno, también dentro de todo tuvo varias crisis, sí, diciendo que iba a tener un evento vascular cerebral o que le iba a dar un infarto. Sí, luego ayer el paciente también tuvo una crisis, convencido de que se iba a detener su corazón y que se iba a infartar. Sí, se tomó su pulso, a cada rato se toma su pulso. Sí, y bueno, al final se acostó en su cuarto, con los pies elevados, e hizo todo lo que pudo para que su corazón no dejara de latir, porque él estaba seguro de que su corazón iba a dejar de latir. Y pues entonces, después de ese cuadro y de ese episodio, pues es que se lo traen a ustedes. Entonces, cuando usted ve al paciente, el paciente no deja de repetir que tiene que vender la granja, y eso fue lo primero que le dijo al profesional de salud. Sí, tengo que vender la granja. Brian vestía con ropa informal, estaba muy arrugada, ¿sí? La cara traía una fase de preocupación, fruncido el ceño, no dejaba de tomarse el pulso, ¿sí? Durante toda su entrevista él se estaba tomando el pulso. Varias veces durante la entrevista pareció que no podía permanecer quieto, mientras que estaba sentado, pues igual de repente se paraba, de repente pues estaba muy inquieto ahí con usted, se levantaba, sí, caminaba, sí, y se iba hacia la ventana, se regresaba hacia el área de exploración. Su discurso fuera lento, pero era coherente, habló de todo, acerca de lo que él sentía, de su pensar, sí, él tenía miedo de quedar en la pobreza, tenía muchos temores acerca de su granja y de cómo la puede poner en venta para solventar sus deudas. Negó tener alucinaciones, pero admitió sentirse muy cansado. Se siente inútil, dice que ya no sirve para nada, se muestra completamente orientado, muestra una buena caudal de información, obtuvo una puntuación adecuada en los exámenes que usted le hizo, todo bien. Sí, admitió estar deprimido, pero negó tener pensamientos de muerte, dice que no se quiere morir. Y bueno, y pues estuvo de acuerdo en que vinieran a verlo a usted. Entonces, ese es un caso clínico breve. Así es como se presenta el caso clínico, ¿sí? Primero hubo una historia, presento la historia. Luego, después de la historia, viene la historia clínica médico-psiquiátrica. Ahora, de este caso, yo saco mi historia clínica médico-psiquiátrica. Empiezo con padecimiento actual, motivo de consulta y así me voy, ¿ok? Ahora, como ahorita no tenemos ya tiempo para analizar una historia clínica completa, ¿qué es lo que trataremos de hacer? Sí, pues primero lo que tengo que hacer en este caso es hacer una historia clínica médico-psiquiátrica, ¿sí? El primer paso, pues, también que tenemos que hacer es tratar de identificar, ¿sí? Estos episodios del estado de ánimo, ¿verdad? Tratar de hacer una buena anamnesis, tratar de identificar
principalmente los antecedentes previos, si se ha presentado esto anteriormente, si esto es agudo, el tiempo, si todo eso voy a ir midiendo, ¿sí? Enfocarnos principalmente si tenía al menos 6 meses de los síntomas, ¿sí? O un poquito más para un episodio depresivo mayor, cómo andamos, si tenemos criterios para depresivo mayor, si ha estado el estado de ánimo deprimido, la pérdida de interés, el insomnio, todos estos síntomas que identificamos principalmente, pues son la pérdida del interés, la fatiga, el insomnio, ¿sí? La baja autoestima, la pérdida de apetito, la pérdida de peso, la agitación, pues obviamente esto son los síntomas principales que el paciente tenía. Y pues bueno, no, estaba muy estresado, sí, pero lo bueno del paciente es que estaba aceptando su tratamiento ahí con ustedes. Todavía no tenemos el resultado de su examen físico completo, ni las pruebas de laboratorio, ¿verdad? Pero pues con eso pues ya nos está sugiriendo que tenemos una enfermedad mental. Hay que descartar que tenga una enfermedad mental grave, que hay que descartar que tenga un uso de sustancias, ¿sí? Hay que descartar, entonces yo empiezo a hacer mi diagnóstico diferencial con desde que empiezo a verlo, pues empiezo a hacer todo esto, ¿sale? Ahora, ¿qué tipo de trastorno del estado de ánimo tenía mi paciente? ¿Qué opinan ustedes? Eliud. Pues cumple con 2 de los criterios, ¿no? Hasta el momento. Hasta el momento ya Criterio sí. A y con el criterio B. En depresión, faltaría ver el tiempo que tiene con estos síntomas, pero acorde a lo comentado, me imagino que sí van más de 2 semanas. Entonces, como también, aquí también dentro de los criterios, de los últimos criterios de trastorno depresivo mayor, también acuérdense, no había tenido ningún episodio maníaco el paciente, entonces se descarta la presencia del trastorno bipolar. Sus ideas delirantes acerca de quedar en la pobreza, pues pudiéramos sugerir que pudiera ser un trastorno psicótico, pero pues también hay que descartar que no sea un trastorno esquizoafectivo, pero igual nos damos cuenta que no tiene los suficientes síntomas psicóticos, entonces por eso también descartamos eso. Se encontraba delirante, sí, en cierta forma podríamos sugerir que el paciente se encontraba delirante, pero no manifestaba ningún criterio A para esquizofrenia, por lo tanto, descartamos el diagnóstico de esquizofrenia. O sea, si ven cómo estoy haciendo el diagnóstico diferencial y cómo estoy quitando, ¿sí? Ok, entonces nos vamos. Diagnóstico diferencial con trastorno bipolar. Diagnóstico de trastorno bipolar, pues sí cumple con los criterios A de trastorno bipolar, pero no presenta ningún episodio maníaco hipomaníaco, entonces ya no es trastorno bipolar. Desde ahí lo quito. Ahora, sí tenía ideas delirantes, porque eso de que se va a quedar pobre y que no va a tener dinero y que cómo le va a hacer, bueno, estaba delirando, estaba pensando mucho y podría suponer que ese es un trastorno psicótico, pero entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferencial para trastorno psicótico? Un trastorno esquizoafectivo, pero entonces me voy a los criterios de trastorno esquizoafectivo, y veo que no tienen los suficientes síntomas para que yo determine un trastorno psicoafectivo. Entonces, descarto ese diagnóstico. Ahora, seguimos con esa cuestión de que el paciente pudiera estar delirante, sí. Entonces, pero no manifiesta ningún otro de los síntomas de criterios A para esquizofrenia. Entonces, quito el diagnóstico de esquizofrenia. Sus síntomas estaban dentro, sus síntomas del estado de ánimo, pues también descartan, como es propiamente de estado de ánimo, descarto el trastorno psicótico breve. Entonces ya sé que tampoco tiene un trastorno psicótico breve, y también descarto lo que es trastorno delirante. ¿Por qué? Porque no cumple con los criterios. Entonces, por lo tanto, ya que sé que el paciente cumple con criterios A de depresión mayor, y ya con todo esto de que no cumple con criterios D, no cumple con criterios E, no cumple con criterios D, no cumple con criterios C, entonces yo ya puedo decir que mi paciente puede tener más preámbulo y que cumple con criterios para un trastorno depresivo mayor. Porque tenemos los criterios A, criterios B. Y con todo esto de diagnóstico diferencial, pues ya me quité, ya cumple con el criterio D, ya cumple con el criterio E, con el D y con el C. Entonces ya tenía A y B más los demás. Entonces yo ya puedo decir que por lo tanto mi paciente pudiera tener ya más criterios para un trastorno depresivo mayor. Para el trastorno depresivo mayor tenemos que especificar si es un episodio único,
porque que es el F32, o si es un episodio recurrente, que es el F33. Aquí, por ejemplo, Brian podría tener otros episodios de depresión más adelante y podría ser que sea un episodio después recidivante, pero actualmente, de acuerdo a la exploración que hicimos, pues vimos que hasta el momento, sí, era un trastorno único, acababa de empezar, era de reciente diagnóstico. Entonces, en el eje 1, el tratamiento, el diagnóstico que tendría principal sería, ¿cómo lo pondríamos? ¿Cómo clasificaríamos el diagnóstico en base al DSM-5? Aquí quedaría, ¿qué tiene el paciente? Tiene trastorno ya vimos que tiene datos para criterios de trastorno depresivo mayor, tenía algún dato de síntomas psicóticos, con eso de que se iba a quedar pobre, que el dinero y que voy a vender todo, bueno, ese es dentro de su psicosis todo lo que estaba pasando. Entonces el diagnóstico quedaría así, 296.2, entre corchetes, este es el código CIE-9, luego entre corchetes F32, punto 1, ¿sí? Y punto 2, perdón, y ya le podemos poner trastorno depresivo mayor, episodio único, especificamos que es episodio único, grave, ¿sí? Con síntomas psicóticos. ¿Por qué es grave? Porque ya tiene síntomas psicóticos, ¿sí? Ideaciones suicidas, síntomas psicóticos, pérdida de peso, eso me hace que el estado es grave, porque acuérdense que también inclusive perdió masa muscular, ya el cinto se tenía que recorrer. Entonces esos son los datos clínicos que me van a enfocar a cómo yo lo voy a clasificar en leve, moderado, grave. Entonces, por eso yo lo determino que es grave. Trastorno depresivo mayor, episodio único, grave, con síntomas psicóticos, congruentes con el estado de ánimo, con síntomas melancólicos, ¿verdad? Ahora, ese es el diagnóstico completo del paciente, pero igual con que le pongamos trastorno depresivo mayor, episodio único, grave, es correcto. ¿Ok? Entonces, aquí generalmente los pacientes que han tenido de episodios depresivos, cuando tienen más de uno, pues hay que ser valorados para ver si el trastorno depresivo es mayor recidivante. En este caso ya especificamos que es único porque es la primera vez que se presenta. Si un paciente es principalmente diagnosticado con un trastorno depresivo mayor, único, pues muy importante es que también tenemos que estar viendo el comportamiento para ver que ese trastorno pues sea solamente único y que no se me vaya a hacer un trastorno recidivante, o que más adelante no presente episodios maníacos y hipomaníacos y que se vaya a ir hacia el trastorno depresivo, hacia el trastorno bipolar. Ahora, después pues consideramos la gravedad, ya vimos que por qué, después tengo que determinar la gravedad, ya vimos cómo vamos a determinar la gravedad, las ideas delirantes que tenía, que era pobre y que tenía que poner en venta su granja, pues eran congruentes con el estado de ánimo, pero pues estamos dentro de la valoración mental, estamos viendo o lo estamos tomando, sí, que pues estaba dentro de un episodio psicótico. Ahora, ¿qué más me daba pautas para ver que ese paciente estaba en un episodio psicótico? ¿Qué les llamó la atención? Que dijeran, oye, pues es que este paciente tiene un episodio psicótico. Lo que se checaba el pulso constante. Esas son las pautas. O sea, un paciente que se está checando todo el rato el pulso, que dice que se le va a detener el corazón, que se tiene que acostar con las piernas hacia arriba para que no deje el corazón de latir y que se va a infartar y que le va a dar un evento vascular. Eso es psicosis, doctores. Ese es un trastorno psicótico, ¿sí? Pero estaba dentro y estaba mandatorio dentro de su trastorno depresivo que estaba descontrolado, ¿sí? Entonces, esas ideas delirantes acerca de que era pobre, más aparte, todos los temas, todas las cuestiones de tomarse el pulso en cada momento, ¿sí? Bueno, todo eso también es importante. ¿Podría el paciente tener un trastorno de ansiedad generalizada? Sí, podría tener un trastorno de ansiedad y podría responder al criterio de ansiedad. También tendría que analizar aquí por qué la diferencia entre el trastorno depresivo y ansiedad podría ser un diagnóstico diferencial en este paciente. La idea delirante aquí de este paciente principalmente ubicaría su depresión como grave con síntomas psicóticos. Entonces, por eso es que nosotros lo determinamos que es grave con síntomas psicóticos.
Y bueno, entonces su codificación pues entra en trastorno depresivo mayor con episodio único grave con síntomas psicóticos. Y estos síntomas psicóticos son congruentes al estado del ánimo o son congruentes al trastorno depresivo. El episodio depresivo había estado presente durante al menos 2 años, entonces ya lo consideraríamos como crónico y a lo mejor lo podríamos considerar como una distimia, pero hicimos el diagnóstico diferencial. ¿Sabes qué? Por el tiempo no es congruente y entonces no tiene datos para catalogarlo como una distimia o como un trastorno crónico. Como lo vamos a considerar como un efecto reciente, pues es importante que aquí el paciente, en este caso Brian, no había tenido ninguna anomalía anteriormente a los meses previos, ¿sí? No había presentado síntomas graves como catatonia, ¿sí? Ni tampoco había presentado síntomas atípicos, todo estaba dentro pues, de los parámetros del DSM-5, estaba, hagan de cuenta, como del libro, el diagnóstico. Sí, hay veces que van a tener pacientes difíciles, hay veces que van a tener pacientes que tienen otras cuestiones o que se van a presentar diferentes trastornos psiquiátricos en conjunto con él. ¿Ok? Entonces, algo así brevemente es como vamos a hacer el análisis. Obviamente aquí pues no tuve tiempo para presentarles toda la historia clínica médico-psiquiátrica del paciente, les tuve que presentar toda la historia, pero después de que presenten la historia del paciente, presenten la historia clínica médico-psiquiátrica del paciente, después los diagnósticos diferenciales y el caso lo analizamos así, punto por punto, digerido, y lo vamos digiriendo y lo vamos viendo y lo vamos haciendo. Ahora, ya que analizamos todo el caso clínico, pues podemos dar lectura a la guía de práctica clínica y podemos ver la guía de práctica clínica, ver qué es lo que vamos a agarrar de la guía de práctica clínica, cómo la podemos aplicar a este caso clínico y cómo vamos a dar el tratamiento. ¿Qué más? Importante, pues que también no siempre se va a presentar algo así del libro, hay veces que son diferentes trastornos que confluyen en un paciente. En algunos pacientes con trastorno depresivo mayor también tenemos pacientes que se presentan trastornos mixtos y que pueden presentar trastorno de angustia, trastorno de ansiedad generalizada o algún otro trastorno de ansiedad. En este caso, que tenemos 2 diagnósticos, pues también podemos diagnosticar los 2 y poder dar un tratamiento. Entre yo más diagnosticado tenga mi paciente y mi diagnóstico sea el correcto, el tratamiento va a ser mejor. Sí, entonces el diagnóstico del paciente pues quedó así, es un trastorno depresivo mayor, episodio único grave con síntomas psicóticos. Después, pues vamos ya que tengo mi diagnóstico, entonces ahora sí, en base a la guía de práctica clínica, pues vamos a empezar el tratamiento del paciente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a iniciar el tratamiento del paciente? Pues eso es, ahí la guía de práctica clínica dice que tenemos que evaluar si es leve, moderado o severo y cada rubro, si es leve, pues lleva un tratamiento. Recuerden lo que les dije en la clase pasada, a los pacientes con episodio leve, muchas de las veces lo podemos manejar antes de que terminemos. Nos estamos pasando 10 minutos. ¿Tienen otra clase? Sí, doctor. Apenas le iba a comentar que pues nos teníamos que desconectar. Okay, adelante. Bueno, entonces pues nada más es eso. Para la siguiente clase vamos a ver trastornos bipolares. Yo les voy a mandar quiénes son los que presentan y por favor que no vuelva a pasar este incidente, doctores y doctoras. Es por su bien, no es por mí, es por ustedes. Y la responsabilidad y el compromiso es con cada uno de sus compañeros. ¿Ok? Nos vemos la próxima clase. Doc, una pequeña pregunta rápida. Gracias. Adelante, Silvia. La antología, pueden ir desconectando, adelante. La antología del caso clínico, como esta clase mis compañeras no lo dieron, ¿tomamos el suyo como ejemplo o hacemos una historia clínica nosotros mismos para la antología? Hay que hacer una historia clínica ustedes mismos para la antología porque de hecho hay que presentarla. Sí, los compañeros se supone que se los debieron de mandar en la clase pasada, les debieron haber mandado ya el caso clínico y la antología, pero pues si no, ni siquiera estaba el caso clínico, uno tenía un paciente menor de edad y otro tenía un paciente mayor de edad, entonces pues yo creo que ahí cada quien es más trabajo para ustedes porque cada quien tendría que buscar un caso clínico y hacerlo y hacer el mapa y hacer la resolución. Y ahora cuando yo le revise la antología, pues tengo que revisar que esté correcto. Si su caso clínico está incorrecto, pues va a bajar el puntaje de su antología. Muchas gracias, Doc. A sus órdenes. Ok. Nos vemos la siguiente clase.